Buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior y el de todas las personas que se van a conectar hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellas que querían conectarse, no puedan. Hoy es lunes 17 de febrero de 2017. Estamos ya en la bajada de febrero. Programa número 691. 690. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes para comprender. Capítulo, gracias por sus correos, gracias. Muchas gracias. Y gracias por sus manifestaciones de buenos deseos para conmigo y mis almas. Manual del perfecto ateo y fin. Y se nos acaba ese librazo. Este capítulo o entrega tiene algunas incongruencias. Yo las leo y las voy a comentar. Naturalmente, es lo que este señor sabe contra lo que yo he estudiado. Pero Eduardo del Río es el autor. La explotación del Cristo por el hombre. Jesucristo no vino a este mundo a fundar ninguna iglesia. Jamás en ninguna parte lo dice. Jamás en ninguna parte lo dice. Dado que no era, además era un judío consagrado, era un judío entero. Dado que no era hijo de Dios, sino de José, un carpintero viudo lleno de hijos. Eso es un mito, una leyenda. Cuando envejecieron a José, lo hicieron también viudo. Inteligentísimos. Y lleno de hijos, Eleazar, Cleofás, Matías, Simón y Judas. Y como fue cubierta por el Espíritu Santo, los ancianos decidieron buscar a alguien que la representara como fue que le hiciera las veces de esposo. Por eso le dicen putativo. No es que estuviera bravo por eso, no, sino que... Y les dieron una varita a cada uno que les floreció. A José le floreció, por lo tanto él fue quien hizo las veces de esposo de María. Eso es tan falso como Con María procreó 5 más. Dejémoslo ahí. Es decir, una cosa es el mito, otra cosa es la leyenda y otra cosa es el abuso de la información o el no consultar más de una fuente. Eso sucede. Hay mucha gente que consulta Wikipedia y ya cree que eso es todo y la verdad. No, Wikipedia la hicieron a las carreras. Ha sido una berraquera, lo reconozco, pero no es exacto. Esta es la verdad histórica de Jesús, a quien la iglesia ha llamado Dios, pero eso no lo saben millones de personas que creen lo contrario o hacen como que lo creen, es decir, creen que creen. Los cristianos creen lo que la iglesia quiere que crean. No hay peor cosa que uno simplemente ser un ignorante, es decir, ir a la iglesia y aceptar lo que alguien dice como verdad. No, eso es falta de criterio. La iglesia dice que Jesucristo, Hijo de Dios, vino a fundarla. No. Jesucristo eligió a 12 apóstoles, los instruyó durante 3 años y los envió a predicar por el mundo. Dice el Evangelio, no me acuerdo bien si es Lucas, ir y predicar. Y todos salieron así. No había sino 3 caminos, pero todos salieron así a predicar. La iglesia predica, como prueba la iglesia que Cristo la fundó, ¿cómo prueba la iglesia que Cristo la fundó? Pues se remite al Evangelio, y eso es falso. ¿Por qué? Hay una frase del Evangelio de San Mateo que está, esta es la única prueba. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jamás pudo haber dicho Jesús esa frase. Porque Jesús era judío cabal. Judío. Naturalmente que no había imprenta. Naturalmente que cualquiera puede poner. Además,
Pedro nunca estuvo en Roma, jamás. Y su muerte, asesinato, crucificado de cabeza de abajo, pura. Le creo más al Señor de los Anillos. Los teólogos dudan que Jesús haya dicho estas palabras y creen que San Pedro las hizo poner en boca de Jesús para erigirse como su sucesor. No olvidar que los evangelios se escribieron 50 años y más. Hasta el año 100 estaban escribiendo el Evangelio de Juan. Y más después de la muerte de Jesús. Lo mismo sucede con la pretendida crucifixión al revés de San Pedro. Ninguna prueba histórica. Además, a San Pedro, de acuerdo con la leyenda, no lo crucificaron incluso en una X. Así, piernas y brazos abiertos. Dejémonos mejor de chismes y leyendas para pasar a la real historia del cristianismo. Por los siglos y los siglos, la historia de la humanidad fue escrita bajo los dictados de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia que conocemos fue hecha para hacer aparecer a Jesús y a la Iglesia como lo máximo y lo único. Solo en los últimos años los historiadores se han liberado de la presión religiosa para dedicarse en serio a la investigación. Ante las abrumadoras verdades que han salido a la luz, la Iglesia ha tenido que reconocer, apenas en 1969, que la mayoría de los llamados santos, venerados durante siglos, no fueron más que leyendas o dioses romanos rebautizados con nombre cristiano. Las historias de los santos, todas, fueron escritas por alguien, o dictadas a alguien para que escribiera. Así como que la inmensa mayoría de papas sucesores de San Pedro, que vuelve y juega, si no estuvo en Roma, jamás fue papa, Pedro. No conoció a Roma. Y segundo, el primer papa fue Ciricio en el año 432. ¿Y por qué digo con énfasis? Porque antes no había jefe de jefes. Y el papa es el jefe de los jefes. Los jefes son los obispos. Y el papa es el jefe de esos jefes. Y el primero fue Ciricio. No fueron más que ambiciosos obispos, ansiosos de poder, asesinos muchos de ellos, corruptos principitos, llenos de hijos bastardos, interesados solo en el trono de los enormes territorios controlados por la Iglesia de Cristo. Los Medici, entre otros. Un tal Urbano, un tal Inocencio, el de las cruzadas. Recuerden que por un edicto muy falso, completamente apócrifo, Constantino le cedió a la Iglesia Católica el territorio de Italia. Solo Mussolini ayer, en 1942, dijo, eso es mentira. La historia del cristianismo es una historia fraudulenta, llena de mentiras, cuentos, falsedades y mitos, utilizados sabiamente para hacer aparecer a la religión cristiana como la única inspirada por Dios y a su iglesia como la iglesia de Jesucristo. Con todo y lo fuerte que pueda sonar esa frase, no hay verdad más precisa. Las dudas de los historiadores tenían sobre Jesús el Cristo y su iglesia tuvieron una inesperada ayuda en la primavera de 1947. ¿Qué pudo haber sido? Los manuscritos del Mar Muerto. Muhammad Ebdib, un joven pastor de la tribu Taamira, completamente ignorante, descubrió sobre la pendiente rocosa que desciende del desierto de Judá que desciende al Mar Muerto, una gruta llena de ollas de barro repletas de manuscritos. Los manuscritos eran fragmentos hebreos escritos sobre mal conservadas pieles de cuero que fueron utilizados por el joven, fueron utilizados por el joven para arreglar unas viejas sandalias y también, como hacía frío, quemó algunos para calentarse. Y solo 2 años después, uno de sus tíos pensó llevarlos a Belén a un anticuario. Así, en 1947, unos rollos fueron a parar a Jerusalén, donde los adquirió el profesor Sulemik de la Universidad Hebrea y otros el metropolitano del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos. Los manuscritos, y pensó en llevar los manuscritos fueron hallados en la zona donde predicó y vivió Juan el Bautista, maestro de Jesús,
lleno de grutas, 11 de las cuales contenían manuscritos. Los manuscritos datan en su gran mayoría del siglo anterior al nacimiento de Jesús. Más concretamente, el más antiguo de ellos es de unos 20 años antes, y del siglo segundo después de Cristo, o sea, ya en el año 100 tal. Es decir, los manuscritos deberían ser el testimonio máximo de la vida de Jesús, y no, señor. Los manuscritos más importantes y más completos se refieren al libro bíblico de Isaías, 2 copias, y han aparecido también en un comentario al libro de Habacuc, un manual litúrgico llamado Regla de la Comunidad, que es donde encaja la figura histórica de Jesús, como veremos enseguida. Entren a Google y busquen manuscritos del Mar Muerto, en fin, o pergaminos o códices. La palabra códice quiere decir que son varias hojas de papiros o de pergaminos cubiertas en cuero, forradas en cuero. Eso quiere decir códice. Entren y vean el estado en el que están. No hay ninguno completo. Todos tienen o un borde o 3 letras que le faltan, en fin. Los textos ya traducidos reflejan las ideas de un movimiento religioso autónomo frente al hebraísmo oficial y en oposición a él, en donde se habla de la nueva alianza, de un pacto establecido entre Yahvé y un personaje que vivió 100 años antes de Jesús. La organización requería de sus miembros la práctica de varios ritos, entre los que se destacaban el bautismo, la confesión de los pecados. La confesión de los pecados fue instaurada en el año 1000, yo no me acuerdo cuál, pero en el año 1000. Moisés. Desde Juan el Bautista lo que decía era arrepentidos. Y la persona tomaba una posición fía y ya lo bautizaba. Arrepentidos, no confesad tus pecados. Y la confesión fue un negocio del Papa para saber los planes de los señores feudales. Nardir. La Eucaristía, o sea, el alimento consumido en común en forma de pan y vino. El pan era en mendrugos, es decir, tenía la hogaza y se partía. La adhesión a la nueva comunidad implicaba también la renuncia a los bienes privados. Y de hecho, las primeras comunidades cristianas vivieron en recintos, es decir, como en este pueblo o estos 3 lotes. Ahí construyeron sus casas y cada uno hacía lo que sabía hacer y con eso contribuía a los demás. La oración era comunitaria y la comida era comunitaria. Curiosamente, la traducción real de Nueva Alianza al latín en el Nuevo Testamento y la traducción del término hebreo Mesías al griego Christos. Es decir, la palabra Mesías en hebreo quiere decir Cristo en griego. Mesías, Cristo. Sí, así de sencillo. El griego Christos. Esto viene al caso porque a raíz de la derrota final del movimiento hebreo contra los romanos en el año 70, los grupos del Nuevo Testamento y otros que luchaban con las armas en la mano contra el Imperio Romano se dispersaron por el mundo y eran llamados precisamente cristianos. Después de la invasión, de la destrucción del Tercer Templo y de la invasión a Jerusalén, los judíos decidieron marcharse por miedo, físico miedo, y se llamó la tercera diáspora. Diáspora, se fue. Entonces, se dispersaron por el Imperio Romano. Recuerden que la labor del Mesías era liberar al pueblo de Israel, a los judíos, del yugo del Imperio Romano. Esa era la misión. Y se decía desde Malaquías hasta Jesús que ese Mesías libertador, entraría a Roma a horcajadas en un caballo, entraría a Roma, a Jerusalén, y Jesús entró con las piernas hacia un lado. Además, llevaba espada, debería llevar espada Jesús. Esta es la dirección en que la importancia de los rollos del Mar Muerto adquirieron una fantástica categoría. Los manuscritos vienen a ser el eslabón perdido entre los evangelios y la Biblia. En los pasajes de los rollos se han encontrado nada menos que 500 pasajes comunes a los textos del llamado Nuevo Testamento.
En ellos se habla del maestro de justicia, eso es verdad, y esa era una teoría de los esenios. Pero en ellos se habla del maestro de justicia, mediador entre Dios y los hombres, a quien le habían sido revelados todos los misterios y que había recibido una misión extraordinaria para los hijos de la gracia. Estamos pues en plena ideología cristiana. Pero hay más datos curiosos. Entre esos grupos subversivos y fanáticos se encuentran varios que coinciden con los nombres que recibieron Jesús y sus discípulos en los evangelios. Los nombres son sectas que existieron antes de Jesús y durante Jesús. Los esenios, los celotas, los nazarenos, Jesús Nazareno, de Nazaret, no de Belén, los galileos, los mandeos y otros. A uno de los discípulos de Jesús se le llamaba en los primeros textos cristianos del siglo II Simón el Celote. Simón el Celote, con Z, era Simón Pedro. ¿Qué se podría concluir de esto? Una hipótesis que parece ser la más aceptada por teólogos e historiadores de todo el mundo es la siguiente. Jesús, hijo de José y María, y no del Espíritu Santo, perteneció desde su juventud a una de esas sectas, los nazarenos. Por ello fue bautizado por Juan el Bautista, dedicándose los últimos años de su vida a la agitación contra los jerarcas. No fue agitador, fue un predicador. Recuerden que Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes el Grande. Jesús, primo, tomó las riendas y en lugar de estar en un lugar del Jordán, principió a caminar. Dedicándose los últimos años de su vida a la agitación contra los jerarcas hebreos, Jesús no se rebeló contra los jerarcas hebreos, simplemente hizo algunas acotaciones respecto de la maledicencia de los sacerdotes, de los tramposos, recuerden el templo, pero no se rebeló contra ellos, jamás, que se había plegado al dominio romano. Muchos judíos adhirieron a la causa romana. Por ejemplo, Mateo, el del Evangelio, que era el recaudador de impuestos. Y hubo otros. Denunciado por los mismos hebreos al gobierno virreinal romano, fue juzgado, sentenciado a muerte y crucificado, tal como el maestro de justicia de los rollos. Recuerden que Pilato se lavó las manos, dijo, Roma nada tiene que ver contra este inocente. Fue Anás y Caifás. Y si bien el martirio de la cruz no era romano, era persa. Aunque no se haya aparecido a sus 12 discípulos, como según los rollos ocurrió con el maestro. Posteriormente, sus compañeros prosiguieron en su lucha y se dispersaron. ¿Lucha? No creo. Y se dispersaron cuando Roma acabó con Jerusalén, creándose la leyenda del Mesías que se convirtió 3 siglos más tarde en el cristianismo. Después del año 70 y de la diáspora no había mucho que hacer. Había, claro, lugares donde se reunían. Pero fue Constantino el año 325 que reunió a los 250 obispos que existían en todo el territorio, desde Egipto hasta Persia, desde la Mesopotamia hasta Roma, para formar, dictar lo que sería el inicio de la religión cristiana, católica posteriormente. Así la figura de Jesús, guerrillero a su modo contra la denominación imperialista, fue transformada nada menos que en Hijo de Dios, y explotada bien y bonito desde hace 18 siglos por Roma y sus sucursales. Jesús no existió, es una figura plasmada en el año 325 y impuesta por Constantino a el concilio de 250 obispos. Pero frente a la farsa religiosa enemiga de la verdad, la ciencia y el progreso de la humanidad, el hombre siempre ha luchado aún a costa de su vida para descubrir la verdad y por vencer el oscurantismo religioso. Uno aquí, vencer el oscurantismo. La historia del pensamiento del hombre es por ello la historia y triunfo del ateísmo. Me gusta esa frase. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Este es el título. Pensar ha sido fácil para el hombre, no así dar a conocer su pensamiento.
La llegada del cristianismo como religión oficial del Estado, en este caso del Imperio Romano, acabó con la tolerancia hacia quienes creían en otros dioses o no creían. En esos tiempos, hace 2000 años, casi todo el mundo creía en alguno de los dioses, es que eran muchos, hasta las fufurufas tenían su dios. Desde sus inicios, el papado se constituyó en un feroz perseguidor de los herejes, infieles y ateos, que ponían en duda a Jesucristo como Hijo de Dios y a la Iglesia como su representante. Por siglos y siglos, la Iglesia obligó a la gente a creer en sus doctrinas, bajo pena de muerte y de ñapa infierno en la otra vida. ¿Quién se atrevería a dudar de las enseñanzas del Papa? Quien se atrevía a dudar de las enseñanzas del Papa, se las tenía que ver con la Santísima Inquisición cristiana. No pensar y nunca preguntar eran garantía de seguir con vida. Esa Inquisición fue un invento terrible. De 1481 a 1808, de 1481 a 1808, 400 años. Solo en España, la Santa Inquisición quemó vivas a 32.472 personas. Ninguna se salvó del juicio. Todas fueron quemadas por haber sido encontradas culpables. ¿Culpables de qué? De alianzas con el demonio. Por cuestiones de religión, sin contar las víctimas de Holanda, Francia, Italia, o aquí. Todo en nombre de la cruz. Arrodíllate o muere. En Alemania solo, en de 1450 a 1550, más de 100.000 mujeres fueron quemadas vivas por la Iglesia, acusadas de herejía y brujería. Y antes de pasar al patíbulo eran poseídas por los sacerdotes. ¿Cuántos millones de indígenas inocentes murieron durante la conquista de América al defenderse del cristianismo invasor? ¿Y cuántas indias? ¿Cuántos otros millones de infieles cayeron bajo la implacable y cristiana espada de las cruzadas? Y no olvidar que la Iglesia Católica fue la madre inventora del antisemitismo, siendo Hitler solo un modesto discípulo seguidor de las enseñanzas de Roma. Y entonces se establece un interrogante. ¿Quién mató más judíos? ¿La Iglesia Católica o Hitler? Dios santo querido. Hijos predilectos de Dios según la Biblia, los judíos cayeron de la gracia de su Hijo, dijo la Iglesia, y durante 19 siglos fueron perseguidos y asesinados por los católicos y demás cristianos por no creer en Jesús. Y todavía hoy están en conflictos, un conflicto eterno con los palestinos, y no hacen la paz y la yihad, en fin. Y por lo mismo murieron miles de africanos, asiáticos, australianos, árabes, latinos y demás infieles por falta de fe en el nuevo Dios de los blancos, en el nuevo Dios de Roma. Hablando de Hitler, es necesario saber que el paranoico sujeto era católico, que nunca dejó la Iglesia, que nunca fue excomulgado y que su libro Mein Kampf, Mi lucha, nunca fue puesto en el índice de los libros prohibidos por el Vaticano. Necesitamos soldados obedientes, por ello no me opongo a que se siga enseñando la religión en las escuelas de Polonia, dijo Hitler a la jerarquía católica apostólica. Recuerden además que Pío XII tuvo muy cercanas relaciones con Hitler y no ha sido santificado por hecho. Y no olvidar que las iglesias apoyaron oficialmente a Hitler en su campaña de exterminio de judíos y rojos, es decir, comunistas. Por el contrario, cuando algún conquistador misionero y propagador de la fe caía muerto a manos de los infieles, la iglesia lo declaraba santo y lo ingresaba a la lista de nuevos dioses a adorar,
quien seguir matando el 100% por uno, más herejes, infieles y ateos. Juan Pablo II, en un acto de yo no sé de dónde, descalificó el 95% de los santos hace 20 años, pero los bajó del santoral. No solamente a las 11.000, sino a los santos. Ejemplo actual de ello en México es el hecho de que en este momento ya se llevó a cabo la beatificación de un par de indios, los llamados mártires de Oaxaca, los cuales serían beatificados debido a su gloriosa y santa acción de ir con el chisme de que sus compañeros indios estaban afectando ritos de sus propios dioses. Enfurecido el pueblo entero los linchó a palazos y machetazos. De entre esos millones de muertos por no creer, he escogido algunos testimonios. Voy a leer algunos nomás. Napoleón Bonaparte. ¿Cómo se puede tener orden en un estado sin religión? La religión es un formidable medio para tener quieta a la gente. Y también dijo, la ignorancia de un pueblo está directamente relacionada con su número de iglesias. La ignorancia de un pueblo está directamente relacionada con el número de iglesias. Mark Twain, si Cristo volviera sería todo menos cristiano. Tomás de Aquino, no es evidente que Dios existe. Santo Tomás, doctor de la Iglesia. Abraham Lincoln, mis primeras ideas sobre lo irrazonable del método cristiano de salvación y sobre el origen humano de las Escrituras no han cambiado el paso de los años, ni creo que cambiará. Carlos Marx. La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y por la otra, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de una criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación carente de espíritu. La religión es el opio del pueblo. La abolición de la religión en cuanto dicha ilusorio del pueblo es necesario para que su dicha sea real. Fantástico. Friedrich Engels. La religión es otra cosa que el reflejo fantástico que proyectan en la cabeza de los hombres aquellas fuerzas externas que gobiernan su vida diaria, un reflejo en que las fuerzas terrenales revisten la forma de poderes sobrenaturales. ¿Y quién es la autoridad de un pueblo todavía hoy? El cura, el alcalde político, pero el cura y el médico. Miguel de Unamuno, ¿Dios es macho o hembra? Yo siempre digo Padre, Madre Celestial, porque ambos principios están en esa entidad. Adolfo Hitler, el cristianismo es una religión para esclavos y tontos. Bertrand Russell, estoy persuadido de que Dios no creó al mundo, pero sí de que el mundo está creando a Dios. Fyodor Dostoyevsky, si tuviera necesidad de vivir muy tranquilo sin preocuparme de la desgracia ajena, creería en Dios, pues así tendría la seguridad de que Él se ocuparía de resolver las desgracias humanas. Desgraciadamente, la misma esencia de la desgracia humana, de la injusticia y el dolo, me dicen que no hay Dios. John Adams, este mundo sería el mejor de todos los mundos posibles si no hubiera ninguna religión. Emmanuel Kant, la razón pura no puede probar la existencia de Dios. Galileo Galilei, contra todas las apariencias en las que por otra parte estén todos aparentemente de acuerdo, avanzamos guiados por la razón, y la razón nos pide pruebas que tarde o temprano van y acaban con las apariencias. Bien lo dice el dicho popular, las apariencias engañan, la razón no engaña, pero es difícil que se imponga a las apariencias. ¿Qué opinan? En fin, hay muchas más
Este autor culmina su libro con una frase: la verdad os hará libres y ateos. ¿De qué nos hará libres la verdad? Piensen, 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 piensen. Les voy a dar una idea. La verdad os hará libres de la ignorancia. Cuando la ignorancia, perdón, la sabiduría no llega por ósmosis, juntándose uno ahí con erudito. No, 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 vean. Ahí está mi ósmosis. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana arrancamos con un fantástico libro que me tiene enamorado, entusiasmado. La biodescodificación. ¿Por qué nos enfermamos? ¡Tararara! Y si nos enfermamos, encontramos el porqué, nos alineamos. La naturaleza nos da el cuerpo para que el cuerpo se defienda de todo ataque. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan el balance. Yo sé que es lunes. Pero hagan. Si encuentran algo más mal puesto, perdonen, amen, olviden, agradezcan. Y si es contigo, perdónate, ámate, olvídate, agradece. Hasta mañana. Aquí los llevo en mi corazón.